puso. Ah, ahora sí, Michi. Bienvenidos a todos a nuestra escuela sabática. Hoy día lunes empezamos la semana con todo, así que, y con eso mismo todo, es que vamos a tomar un avión bien lejitos, por lo menos para mí, y nos vamos a ir hacia Guatemala. Y tenemos a la mujer más bella, aparte de Taeli, obvio, tenemos ahí a Carlis, quien nos va a estar acompañando en este momento y nos va a estar impartiendo la escuela sabática, perdón, y Carly, el tiempo es todo tuyo. Olis, buenos días chicos y chicas, que Dios les bendiga. Gracias Michi, estamos un poco lejitos, sí estamos, pero las fronteras no tienen marcas, no hay fronteras en Cristo Jesús. Y bueno, el día de hoy se titula ¿Quién es perdonado? Isaías 59, 15 al 21. Os voy a pedir que me acompañen. Si alguien me puede leer o leo yo. Isaías, ¿cuánto, Carlis? 59, 15 al 21. O leemos uno cada uno. Bueno, voy a empezar yo. Dice, mira, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y del nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, la boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Bueno, la lección de esta mañana, Isaías 59 dice que nos presenta un panorama alarmante del problema del pecado y de, bueno, cómo se recibirá justicia, ¿verdad? No sé cómo ustedes lo llegan a interpretar o lo llegan a entender, pero afortunadamente también pues presenta cuál es la solución, porque sabemos que el pecado no, no está solo para personas seleccionadas, sino que todos somos pecadores, todos, todos, todos. Entonces, para comenzar, pues tenemos una pregunta que dice, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Es lo que les decía, que todos. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues, ese mundo, no para señalarnos como pecadores, sino para poder salvarnos. Y en Isaías 59, pues, hablando acerca de que no hay, que Él va a hacer justicia con nosotros. Y tal vez podemos decir que el problema del pecado es que venga ya Dios y muestre su ira o su venganza, pero el plan de salvación o la esperanza de redención es que Él puede solucionar este pecado. Él puede solucionar el pecado en nosotros sin quitar esa salvación. La redención no puede basarse
en la falta de pecado, sino debe basarse en el perdón, como lo menciona Jeremías 31-34. Y los voy a buscar aquí, les voy a invitar a que lo busquemos. Jeremías 31-34 nos dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, como decía Isaías, el problema del pecado tiene la solución en el perdón. Y se me hace tan interesante decir, no me acordaré nunca más de ellos. Porque aquí en el mundo a veces decimos, sí, lo voy a olvidar, pero no existe un chip, o al menos que perdamos la memoria para no recordar cosas que nos han pasado, o tal vez alguna cosa mala que nos hayan hecho o que sin querer haya pasado. Siempre tenemos eso en la memoria. Y a menos que nos dé amnesia, y no lo vamos a recordar. Pero Dios tiene esa capacidad tan grande de que yo recuerdo que una vez Fabiana estaba diciendo que no sabía entender cómo es que Dios decía, perdona, que en el momento que Él dice te perdono, en ese momento nos perdona y olvida nuestro pecado. Entonces, la solución del, y como decía Jeremías 31-34, no me acordaré más de su pecado. Pablo concuerda que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces no puede haber distinción entre romanos y judíos, gentiles y no gentiles. Y somos justificados por Cristo. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Y en Romanos 3, 21 al 24, si lo leemos, podemos hacernos la pregunta, ¿cómo somos salvos? ¿Y qué esperanza debería, o qué esperarían ustedes en el juicio? ¿O alguno tiene algún tipo de temor al escuchar que va a haber un juicio, que vamos a ser juzgados? Comenten. Voy a buscar Romanos 3, 21 al 24. Yo quisiera comentar una cosa con relación a lo que tú estás diciendo, que la idea es no tener un temor, porque es como casi lo mismo con relación a lo de la muerte. Cuando uno enfrenta la muerte, o aquellos que están a punto de morir y están conscientes de eso, y descansan en Dios, están confiados de que ellos van a estar en la promesa, ¿no es cierto? Que van a resucitar con Cristo y que van a estar guardados con Él. Entonces yo creo que esa debería ser nuestra actitud cuando estamos frente a Cristo. ¿Se entiende? Bueno, Amén. los que hemos enfrentado a la muerte cara a cara, por ejemplo, se han dado cuenta de que confiar en Dios es lo único, literalmente, invisible, pero único, en que uno puede encontrar recursos. Yo que estoy a punto de morir hace 4 o 5 años atrás, sé que es lo que es confiar en algo que no veo, invisible, pero que sí responde. Amén. Bueno, gracias, Marcelito. Es así, debemos estar confiados en Dios. Romanos 3, 21 al 24 dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, estos versículos nos hablan de cómo
somos salvos. ¿Cómo somos salvos? ¿Y qué esperanza deberíamos tener del juicio? ¿Qué esperanza debería darnos en el juicio? Decía Marcelito que descansar nuestra confianza en Dios y creer que Él está pendiente de nosotros cuando afrontamos alguna situación de vida o muerte es tener la plena fe de que Dios está pendiente de nosotros y no tener miedo de ningún juicio. Pues dice Romanos que todos hemos pecado. No hay ni uno solo que no haya pecado, pero asimismo dice que tenemos la redención mediante Cristo Jesús. Entonces la esperanza que a mí me dan estos versículos es que ya mi salvación fue comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Y eso no significa que ahora puedo andar por la vida feliz y pues sí puedo andar por la vida feliz, pero que no puedo andar justificando hacer cosas malas, ¿me entienden? Y tal vez ahorita vamos a entrar a la parte donde habla acerca de las obras, porque dice que el factor decisivo en el juicio es quién recibió y sigue recibiendo el perdón por tener fe en Jesús. Porque antes, pues, los judíos eran muy celosos de que ellos eran el pueblo de Dios, entonces, exacto, Tyler, muy bien. Usar como excusa que ya nos salvó para seguir pecando. Bueno, somos pecadores y seguimos en pecado, seguimos en este mundo de pecado y podemos caer, pero siempre levantarnos en Cristo y no usarlo como una excusa para pecar. Pues dice que ¿quién recibió y sigue recibiendo el perdón por tener fe en Jesús? Y antes los gentiles y los judíos, o los judíos más bien eran muy celosos con de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y era como, solo nosotros podemos recibir perdón, solo nosotros somos merecedores de la promesa. Pero vemos que en Romanos, pues ya menciona que no importa, judíos, gentiles, todos vamos a ser justificados si estamos dispuestos a aceptar la redención y mediante Cristo Jesús. Es cierto que somos juzgados por nuestras obras, pero no en el sentido de que las obras nos salvan. Si fuese así, entonces la fe no sería necesaria. Al contrario, nuestras obras revelan si realmente hemos sido salvados. Aquí es donde ya nos hablaba de las obras. ¿Cómo es que nuestra fe genera obras? Porque Romanos menciona que, bueno, Romanos 4:14, aquí lo tengo también. O si alguien me lo puede leer. Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y es lo que les estaba comentando, que dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley, pues los judíos creían que la ley estaba hecha específicamente solo para ellos y que no abarcaba a las demás personas o a las demás naciones. Entonces se creían muy exclusivos, que sí somos exclusivos, pero ahora gracias a aceptar la salvación en Cristo Jesús, podemos también nosotros ser partícipes de la salvación. Entonces, si estuviéramos solo bajo la ley, nuestra fe sería en vano, nuestras obras serían en vano, porque la justicia viene por la fe. Entonces, nos dice la pregunta, ¿por qué las obras no pueden salvarnos cuando ya sea ahora o en el juicio? Quiero escuchar sus opiniones. Bueno, yo creo que, o sea, como dice la misma Biblia, que somos justificados por la gracia de Dios. Si bien en cierta forma es importante ver buenos frutos de parte nuestra,
no significa que debido a estas cosas buenas que hagamos, nos vayamos a salvar. Lo que importa es lo que tenemos en nuestro interior. Si es que si actuamos bien, pero no tenemos a Dios en nuestro corazón, no vamos a poder ir al reino de los cielos. Amén. Hay una cosa que es muy importante saber. El hecho de que yo haga una cosa buena o que una cosa mala no hace de mí una persona justa, hace de mí una persona moral, ¿no? La moralidad humana no es suficiente como para que yo vaya al cielo. En la definición que da el Espíritu de Profecía concerniente a la justificación por la fe, dice que es la gloria del hombre puesta a tierra y es la obra de Dios en el hombre, haciendo en él lo que él no puede ser capaz de hacer por sí mismo, que es salvarse, ¿no? A ver, les doy un ejemplo así rapidín. A veces nosotros le pedimos a Dios, ¿no? Le pedimos a Dios, Dios, dame victoria sobre este pecado. Es que tengo un pecado, dame victoria sobre este pecado. ¿Y cómo sería la respuesta de Dios? La respuesta de Dios sería, ¿por qué me pides victoria sobre este pecado si la victoria sobre este pecado te la he dado hace mucho tiempo, en la cruz? ¿Por qué no me pides a Cristo? Pídeme a Cristo. Vas a ver que con Cristo vas a vencer ese pecado. Y es que la justicia de Cristo es esa. La justicia en español es traducida en dos palabras, ¿no? Ayer lo vimos rápido. Es justice y righteousness, ¿no? Que significa justicia y ahí siempre me olvido esta palabra. ¿Cómo se dice cuando uno habla, cuando uno camina derecho? Recto. Recto, rectitud, exacto, rectitud. Dice, justicia es traducido como justicia y rectitud. Cuando juntas las dos palabras, es la obra de cambio que hace en el Espíritu en ti, haciendo que tú marches recto, gracias al Espíritu de Dios. ¿Ya? Solamente el Espíritu de Dios puede cambiarte. Cuando nosotros pedimos la victoria sobre algo, tenemos que pedir a Cristo, porque solamente en Él podemos vencer esas cosas. Y esa es la justicia, ¿no? Ese es, cuando vamos delante de un tribunal, nos presentamos delante del juez, no nos presentamos nosotros y nos defendemos solos porque nos dan duro. Ahí es donde viene el abogado, presenta nuestro caso y dice él es inocente. Solamente así podemos ganar un juicio. Porque si nosotros nos defendemos por nosotros mismos, estamos hundidos. No nos acribillan, nos matan. ¿Por qué? Porque no sabemos de ley, no sabemos no sabemos esto, no sabemos lo otro, y nos dan. Pero si tenemos un abogado, el abogado nos representa y el abogado sabe todos los casos, ¿no? Pero debemos darnos cuenta también que en el juicio, una vez que se emite la sentencia, hay algo, ¿no? Señor, ya, su caso está salvado. Usted va a ser disculpado. Vaya y no haga la misma tontera. No, cambie, porque si no, la multa va a ser más grave. ¿No? Y eso es lo que pasa en un juicio. Estamos utilizando términos términos jurídicos, juicio, abogado, justicia. Entonces las aplicaciones son las mismas. Amén. Pero yo también quisiera comentar que, por ejemplo, ¿Alguien más? en lo que es el libro de Romanos, ahí dice que hay que ser justificados pues, por la fe. Ya tenemos paz para con Dios. Pero también en Santiago tenemos la justificación por obras. Dice justificados pues no solamente por la fe, sino por las obras. Lógicamente, en siglos antepasados que tuvieron problemas con estos libros. Pero lo que importa acá es que tanto lo que es fe, ya que lo hace lo propio el Señor, lo propio Cristo, también las obras, no está hablando de las obras morales del ser humano, obras buenas del ser humano, sino que somos justificados pues por las obras, pero las obras de Cristo, que se producen en la realidad, que es diferente. Entonces, cabe recalcar también de que si nosotros tenemos eso en noción de que tanto que
es por fe, lo hace Cristo, o justificado por obras, que también lo hace Cristo. Entonces, de alguna manera, todo lo que engloba fe y obra es Cristo en nosotros. ¿Se entiende? Las obras de Cristo en nosotros. Muchas gracias, Tito, por tu aporte y gracias, Marcelito. Pues dice Romanos. Yo quería decir algo, no sé si me ven en la pantalla, a lo mejor me pasa como a mí. Fíjense que estamos hablando de la fe, y la fe ¿dónde viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe también viene de Dios. Por eso si no tenemos a Dios, si no tenemos a Dios, a Jesús, es imposible agradarlo. Así que por nosotros mismos no podemos hacer nada, siempre tenemos que aceptar lo que viene de Dios para poder ser justificados. Gracias, Fabianita. Así es. Pues entonces esta es la eterna pelea de que si nos salvamos por obras o nos salvamos por fe. Y decía Tito, ¿verdad? Que la justificación por la fe es uno de los temas más bonitos que tenemos en la iglesia. Y me mandaba aquí un párrafo para que todos lo podamos leer. Dice, es la obra de Dios poner la gloria del hombre en el polvo y hacer por el hombre lo que no está en su poder para hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia nada, están listos para ser revestidos con la justicia de Cristo. Entonces, vemos cómo la justicia de Cristo se muestra en nosotros. Entonces ya no actuamos solo por moral, sino también por amor y obediencia a la palabra de Dios. Y ya nuestras propias obras generadas por la fe que tenemos en Cristo son un resultado, más bien. Son el resultado de nuestra fe. Pues dice Romanos 3, 20 al 23, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces dice la lección, es demasiado tarde para que las buenas obras o la obediencia a la ley rediman a alguien. El propósito de la ley en un mundo pecaminoso no es salvar, sino señalarnos el pecado. En cambio, la fe que obra por amor. Amor que el Espíritu de Dios derrama en el corazón de nosotros. Demuestra que una persona tiene fe viva en Jesús. Las obras son una expresión externa, la manifestación humana de una fe salvadora. Por lo tanto, una verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario con el Señor, que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley. En el juicio, Dios se vale de las obras como evidencia sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como Él. Esa parte se me hizo súper interesante. Pero nos habla aquí de que el pecado, la ley no nos va a salvar. La ley está como un espejo a nosotros. La ley nos muestra qué es pecado, qué estamos haciendo mal. Entonces, en la mañana, si ustedes, o en cualquier momento, si ustedes van al espejo y se ven que tienen alguna mancha, algo que no está bien en su cara, en su pelo, pues lo arreglan. Si quieren, no lo arreglan. Si pueden salir a la calle, pues así todos sucios o despeinados o como sea. Pero la ley está mostrándonos, hey, está sucio. Hey, lo que estás haciendo no está bien. Entonces me dirige a Cristo, me dirige a la salvación de Cristo. Y Cristo pues ya me limpia, me arregla. Y su salvación, el amor a esa salvación, la fe que genera en mí, ver que Jesús me limpia, se expresa
en buenas obras. Entonces nuestras obras no van a salvarnos porque la salvación es gratuita. Si no estaríamos pagando con obras para poder ser salvos y no es así. Nuestra salvación es gratuita y es mediante la fe en Cristo Jesús y su redención y su sacrificio maravilloso en la cruz por amor. Que en esta mañana quede en nosotros. ¿Quién es perdonado? El que quiera aceptar la salvación en Cristo Jesús. Somos perdonados mediante Cristo Jesús. Y no sé si tienen algún otro comentario. A mí me gustaría hablar un poquito de eso que has dicho, es muy interesante. Elena de White, en el libro Educación, dice que cada palabra que salió de la boca de Dios son promesas. Son promesas. ¿Cómo son promesas? La palabra ley en hebreo es Torah, ¿no? La Torah de los judíos. Eso significa ley. Pero esa palabra también puede ser traducida como instrucciones, como guía, ¿no? Como conjunto de procedimientos para llevarnos a un camino correcto, ¿ya? Entonces, si nosotros lo miramos como ley, como algo que debemos o no obedecer para ser salvos, estamos cayendo en el mismo pecado de los judíos de esa época, o lo que hablamos hace un momento. Hace de mí una persona moral, ¿no? Cuando Cristo vino, les dijo, ustedes ustedes tienen un cristianismo, ¿no? Mas su corazón está lejos de mí. ¿No? Su corazón está lejos de mí. Cuando Nicodemo se le acercó a Cristo en las escondidas, Cristo le dijo, mira, tú eres maestro de la ley y no sabes eso. Y es que a veces muchos de nosotros pensamos que el obedecer o no obedecer la ley es, o sea, lo hacemos de una manera robótica, ¿no? Cuando simplemente nos tenemos que dar cuenta que existe un gobierno tiene una ley. La Biblia nos llama a ser representantes de Cristo. Quiere decir que nosotros pertenecemos a un reino. Y por ende, nosotros tenemos que llevar eso en cada corazón. Si nosotros miramos las palabras, la ley como promesas, vamos a ver que establece una relación entre el hombre y Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos, no matarás, suena vacío. Pero cuando la ley te dice, cuando lo lees como una promesa, te dice, hijo mío, si estás conmigo, tú no matarás, ni siquiera en pensamiento. Hijo mío, si tú estás conmigo, yo te prometo que el sábado será una delicia, porque tú estás conmigo. Hijo mío, yo te prometo que conmigo no vas a hacer esto, que conmigo no vas a hacer lo otro. ¿Saben? Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, a mí no me gusta el lápiz labial, ¿ya? No me gusta, yo detesto el lápiz labial. No sé por qué, yo le agarro fobia al lápiz labial. Y yo tenía una novia que le gustaba el lápiz labial. Y cada vez que venía me besaba y yo me limpiaba y me daba cosas y agarraba mi pañuelo siempre. En cierto momento, ¿qué es lo que decía esta persona? Un día dejó de ponerse lápiz labial. Un día, por amor a mí, por ese cariño que me tenía, dejó de ponerse lápiz labial. Ese día yo fui quien la besé. ¿No? Y es que es así nuestra relación con Dios. Cuando estamos con alguien que amamos, dejamos las cosas que Él no ama para estar con esa persona. Y así es la ley. Cuando estamos con un Dios al que amamos, hacemos cosas que le gustan. No como porque estoy obligado de hacerlo, sino como consecuencia de una relación que tengo, por el cariño que tengo, por el amor que tengo hacia Él, yo comienzo a hacer esos cambios. Eso es lo bonito.
Hailey, Hailey. Y eso es lo bonito. La expresión del carácter del gobierno de Dios está basado en una relación con Él. Gracias, Tito. Así es. Como les decía entonces, el amor que genera en nosotros la justicia que recibimos de Cristo nos lleva a actuar obras de amor. Y no por moralidad, sino porque amamos a ese Dios que nos salvó. Vamos a terminar entonces. Si alguien más tiene algún comentario, vamos a terminar con una oración. ¿Ya ninguno? Hable o calle para siempre. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado es tu buen nombre, oh Dios. Te queremos agradecer porque hemos iniciado una semana, Señor, y tú has estado con nosotros ya el primer día y ahora que estamos ya en el segundo día de la semana, te queremos también pedir tu bendición y buscarte porque tenemos la necesidad de que seamos transformados en ti. Gracias porque has hablado por medio de tu palabra en esta mañana y ayúdanos a comprender que tu perdón y tu salvación son gratuitas para nosotros y que tu amor expresado en el sacrificio de Cristo Jesús ha justificado todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque el mensaje de salvación ha llegado a nuestras vidas y te queremos pedir que tú puedas escuchar cada una de las peticiones de los que están acá conectados, los que se conectaron, los que no pudieron conectarse, que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Gracias porque nos tienes acá nuevamente buscando tu presencia y bendice cada una de nuestras actividades en este día y en esta semana. Te agradecemos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Te agradecemos, Carlis, por el repaso de la escuela sabática el día de hoy. Un tema súper importante, importantísimo y quedó súper claro. Creo que hasta es un tema de debate ha sido en el grupo, así que bien ahí. Y eso, sin lugar a dudas, sentimos la presencia del Señor hablándonos en este momento. Y bien, agradecemos a todos los que estuvieron presentes en el día de hoy. Ya pasó la moto. Le agradecemos a todos por estar el día de hoy. Que tengan un excelente lunes, que empecemos la semana bien, coman sus frutas. Así que el Señor les bendiga. Así que chao.